¡Salud! Iniciamos el cafecito. Estamos ahora iniciando el cafecito. Tony Rodríguez y Jaime Tomás les saludamos. Hoy vamos a tener una conversación con el señor Antonio López Vega. Está en Santiago, pero es español, de España. Él es director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y es profesor de Historia Contemporánea y ganador del premio Julián Marías en el año 2012. Es autor de Gregorio Marañón, Radiografía de un Liberal, el año que cambió la historia, entre otros volúmenes. Está promoviendo becas del Instituto para Profesionales de República Dominicana. Estará visitando instituciones educativas y culturales, también medios de comunicación como el nuestro, y es posible que dirija conferencias sobre estos temas en el país. Así que todos estos detalles lo vamos a conocer con su voz, de propia voz. Buenos días. Un cafecito para él. Y para usted. Buenos días, un cafecito para ustedes. Este café tan estupendo que tienen ustedes en este país, que es uno de los mejores granos de café del mundo, sin duda. El hombre vino preparado. Sí, señor. Señor López, háblenos de sus actividades en nuestro territorio. ¿A qué ha venido exactamente? Bueno, he venido porque uno se siente en casa, y vengo con cierta frecuencia a República Dominicana. Vine justo antes del inicio de la pandemia y ahora que empezamos a salir, lo primero que hago es regresar porque buena parte de los alumnos del instituto no son españoles, son del ámbito en el que hablamos en español. Nos gusta decir que este no es un instituto de España, sino un instituto profundamente latinoamericano, ¿no? Con sedes en el continente, con muchísimos egresados en todas las latitudes y muy especialmente aquí, ¿no? Y por tanto he tenido encuentros con antiguos alumnos estos días, tanto en Santo Domingo como aquí. Estoy también impartiendo diferentes conferencias en diferentes centros y encuentros con responsables públicos, porque el Instituto Ortega y Gasset es un referente en la formación de servidores públicos y en el ámbito de la gestión pública. Ya saben que es un instituto de la Complutense, pero que tiene una singularidad, que es un instituto interuniversitario. Esto nos permite no solo tener alumnos de todo el planeta, más de 15 nacionalidades dentro de nuestros alumnos el año pasado, sino que además tenemos profesores del máximo nivel de todo el planeta, porque precisamente la Complutense creó este instituto con esa visión interuniversitaria para, digamos, hacer estudios de especialización sin las rigideces que normalmente tiene el mundo universitario. Eso permite que los 7 u 8 másteres oficiales que tenemos, porque tenemos poquitos másteres, pero muy, muy especializados, siempre están entre los mejores. Nuestros 300, 400 doctores, que es lo que ya tenemos ahora mismo en nuestra historia, pues muchos de ellos han sido gobernadores, ministros, ex primeros ministros de países de nuestra lengua. Da mucho gusto ir por todo el mundo y encontrarse efectivamente antiguos alumnos que están o enseñando en la universidad o formando de nuevo o cambiando la realidad de sus ciudadanos. Y luego estamos muy focalizados a cuestiones, digamos, rabiosamente actuales, ¿no? Porque ahí procuramos seguir el legado tanto de Ortega y Gasset como de Gregorio Marañón, que nos focalizamos sobre cuestiones tremendamente innovadoras. Por ejemplo, la gestión de seguridad, crisis y emergencias, como la que estamos viviendo ahora a nivel global en temas sanitarios. La bioética clínica, ya saben que uno de los desafíos que hemos enfrentado, entre otros países, en el mío propio, bueno, cómo se decide en el ámbito clínico, si uno tiene un número inferior de respiradores que las personas que atender, pues eso es un desafío ético porque obviamente puede comprometer la vida de esas personas a las que no se puede atender con esos respiradores y, por tanto, quién toma esa decisión y en base a qué criterios que tienen que ser estrictamente éticos, médicos y clínicos, ¿no? Bueno, para eso hay que formar a nuestros profesionales, no solo sanitarios, sino que, por ejemplo,
nosotros somos de los que sostenemos que los comités de ética de los hospitales tienen que tener, además de clínicos, enfermeros, filósofos, abogados, juristas, psicólogos, que ayuden a tomar decisiones difíciles en este y en cualquier otro ámbito de nuestra vida contemporánea, ¿no? El área de enfoque de ustedes es para becas a profesionales, o sea, estamos hablando de posgrado y estamos hablando de modalidad virtual o presencial. Hay de los dos. Nosotros somos una de las instituciones vanguardistas en la enseñanza virtual, en el sentido de que desde un primer momento, aunque la inmensa mayoría de nuestros másteres eran presenciales, nosotros distinguimos claramente la enseñanza virtual de la virtualización de la enseñanza presencial. Eso nos permitió que cuando llegó esta pandemia, en apenas 24 o 48 horas, transformamos todas nuestras enseñanzas oficiales presenciales en enseñanza virtual stricto sensu, ¿no? Eso nos hace ahora mismo una de las instituciones de referencia en nuestro ámbito para enseñar y dar la doble opción, porque realmente hemos acomodado nuestras instalaciones en Madrid y desde luego nuestros servicios técnicos para que cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, tanto si puede venir a Madrid como si tiene que hacerse cargo de ayudar a sus familiares mayores o menores, si no puede abandonar su desempeño profesional durante un año o hacerlo a distancia, puede continuar formándose en nuestros másteres que, como digo, siempre están en las mejores posiciones de los rankings internacionales, ¿no? Y por tanto, creo que efectivamente las personas que ya están graduadas y que o bien inician su carrera profesional o bien ya están en el ecuador de la misma y quieren hacer una puesta al día y una apuesta, ¿no?, por un poco más de especialización, desde luego encontrarán en el instituto su casa, ¿no? Señor López Vega, veo que entre las ofertas está el español como lengua científica y cultural. ¿Es atractivo eso para los jóvenes de hoy? Bueno, esa es una de mis especialidades y hablo como historiador ahí, pero lo que enseñamos en el instituto, y respondo a su pregunta, es gestión cultural, la cultura contemporánea y el español como herramienta de gestión cultural. Nosotros, entre ese máster en concreto, que la última vez que hubo ranking, que fue hace 2 años, quedó el segundo, me parece recordar, el segundo de todo el país, cuenta con la participación de exministros de Cultura, directores de Biblioteca Nacional que explican cómo se ha de gestionar un centro de investigación de referencia internacional como la Biblioteca Nacional de España. Prestamos muchísima atención al arte contemporáneo y a toda la juridicidad del derecho a propiedad intelectual y también de subastas y demás. Lo que van a aprender en ese máster es cómo un profesional, un humanista, puede dedicarse más allá del ámbito propio, ¿no?, del estudio, de la investigación, profesionalmente a cuestiones como ser curador de exposiciones ilustrativas, de cuestiones en centros de muestras. Ese ámbito al que me refería antes del mundo artístico, claro, los desafíos que hay ahí en relación con impuestos, ¿no?, de derecho tributario, cuando derechos de propiedad a la hora en el mundo editorial, estoy hablando de lo que en concreto se enseña en ese máster, se puede o no se puede publicar, por ejemplo, de los clásicos. En el ámbito latinoamericano prestamos muchísima atención, prácticamente todo el segundo semestre está dedicado a cuestiones en español, por eso yo me he dedicado también al estudio en español, porque ya saben que una de las ambiciones, no digo de Ortega y de Marañón, sino de Enrique Zureña o de Rodó, o de Alfonso Reyes en México, no, de Gabriela Mistral, era crear un espacio compartido, un modo de pensamiento, de hacer ciencia y cultura en nuestra lengua, ¿no? Y nosotros somos herederos de esa tradición intelectual liberal y procuramos impulsarla y fomentarla, ¿no? Por eso decía al principio de mi intervención que somos un instituto no de España, sino en español, porque de verdad lo trabajamos en ese sentido, ¿no? ¿Y usted qué cree el futuro del idioma español con digamos, la incidencia que tiene ahora la globalización sobre todos los idiomas y el hecho de que ya España no tenga mayoría de hablantes? Creo que México es el país con más hablantes en español.
Pues mire, efectivamente, España, o los que ceceamos como yo, no representamos ni un escasísimo 5% de los hablantes de lengua hispana. Efectivamente, que el país hispanoparlante más numeroso del mundo es México, luego Estados Unidos, por cierto, donde la minoría hispana es decisiva ya, como sabemos, en cuestiones como las elecciones, y hemos visto en esta última cita electoral de noviembre pasado. Después es Colombia, por cierto, y ya en cuarto lugar me parece que está mi país. El español, desde luego, no solo es una lengua internacional, como le pasa al inglés, que quizás es la lengua más internacional del mundo, sino que es una lengua universal. Es decir, nosotros nos comunicamos en español y compartimos, digamos, espacio de pensamiento y, si quieren, de aspiraciones compartidas, de civilización compartida, de estudios compartidos en nuestra lengua, ¿no? Y eso hace que estemos especialmente capacitados para convertirlo, por ejemplo, en un valor económico. José Luis García Delgado, que es académico de Ciencias Morales y Políticas, se refería a la fuerza que como empresa económica, como dinamismo económico, tiene el valor de nuestros 500 millones de hispanoparlantes en el mercado internacional, ¿no? Eso en sí mismo, y enlaza con la pregunta que me hacía el señor Tomás, eso en sí mismo es una potencialidad que, por ejemplo, aquí en República Dominicana se ve de una manera nítida, ¿no? La gestión del turismo y cómo nos convertimos en nuestros países, y hablo en concreto de República Dominicana y de la propia España, en potencia, o de México, que usted citaba, ¿no? En potencias internacionales turísticas, ¿no? Y el peso que tiene en nuestro PIB, eso tiene un valor económico en sí mismo, ¿no? Y qué duda cabe que en eso el valor de nuestra cultura, un mercado que son, como digo, 500 millones de personas, más allá de la gente que, ojo, ya en Inglaterra, en Francia, en Alemania, si no es el segundo idioma que aprenden los niños y los estudiantes por detrás del inglés, está el tercero, y subiendo escalones, ¿no? Digamos, por decirlo en términos coloquiales, nuestra lengua, el español, está muy de moda en todo el mundo. Vamos a unos mensajes de interés y seguimos esta conversación con el profesor español López Vega. No se muevan. Seguimos en esta presentación del cafecito y estamos conversando con el profesor universitario Antonio López Vega, que viene de España a ofrecer la oportunidad de estudiar distintas áreas. Pero una curiosidad tengo yo, profesor. La Universidad Complutense de Madrid, de la que usted forma parte, es una universidad prestigiosa. Pero cada vez que se hace un ranking de las universidades del mundo, América Latina y España casi nunca aparece. Cuando se hace un ranking de América Latina, pocas universidades hay. Realmente, ¿cómo un estudiante puede catalogar una universidad como buena? Bueno, efectivamente, en esto creo que nos hace poca justicia, digo, a los que hacemos ciencia y pensamiento en español, el modo de hacer los rankings. ¿Por qué? Porque muchas veces los rankings están pensados desde la óptica anglosajona. En el mundo estadounidense y británico, que es quien diseñaron esos rankings, está, digamos, siempre pensado desde la óptica, por ejemplo, de universidades no democráticas. Es decir, en nuestros países no democráticas me refiero al acceso, no que no sean democráticas politológicamente, ¿no? En nuestros países el principio de servicios públicos de calidad y universales y, en cierta manera, tendentes a tener bajos costes, facilita que muchas personas tengan estudios universitarios. Eso penaliza porque se hacen ratios, digamos, de cuántos profesores hay por alumno, y eso hace que nuestras universidades caigan. Dicho eso, si uno desciende, por ejemplo, a centros, que esos rankings hablan de universidades en general, pero tú puedes ir a ver facultades, ¿no? Por ejemplo, mi facultad está entre las 50 mejores del mundo, la de Historia de la Complutense,
en el ranking concreto, digo el QS, que es el más genérico, por producción, por creación de tesis doctorales, de papers, de no sé qué, ya está entre las 50 mejores del mundo. Y, por tanto, el instituto en eso, nuestros 400 doctores, esos de los que hablaba antes, entre 300 y 400 doctores ya, llevan el nombre del Instituto Ortega y Gasset, que, ojo, insisto, no es solo Complutense, sino hay profesores del Colegio de México, de la Universidad de los Andes, de la Universidad de Buenos Aires, y aquí en el ámbito dominicano, desde luego, hay muchos profesores que se formaron con nosotros y que luego han vuelto. Algunos están integrados en algunas de sus mejores universidades, la propia UAST, la Pucamaima de aquí de Santiago, ¿no? Y digo por hablar de las dos grandes universidades pública y privada de este país, ¿no? Pero por tanto, nos hace poca justicia eso en ese sentido. Y la prueba está en lo siguiente, lo digo para que piensen que no es un brindis al sol lo que estoy diciendo. Cuando uno va a cualquiera de los centros más prestigiosos del mundo, yo he enseñado en Oxford un año, en el que fui como Senior Member Associated, cuando uno pasea por cualquier laboratorio, por cualquier biblioteca, siempre encuentra latinoamericanos científicos que piensan español en todos esos centros. No sé si ustedes han tenido experiencia últimamente en ir a dar una conferencia como periodistas, a lo mejor a Estados Unidos, a alguna de estas universidades. Pues, inmediatamente uno encuentra a gente de nuestra lengua en cualquiera de ellas, ¿no? Trabajando al máximo nivel internacional. ¿Cuáles son las tendencias que tiene la educación en este tiempo, tomando en cuenta la globalización, tomando en cuenta las nuevas tecnologías, tomando en cuenta las tendencias hacia al uso de nuevos combustibles, el mundo financiero? O sea, con todos estos cambios, ¿qué tendencia lleva la educación posmoderna? Bueno, yo hablo, si quieren, del posgrado porque es lo que más conozco. Quizá para el grado y para la enseñanza primaria y secundaria es algo distinto, sin lugar a dudas, ¿no? En el ámbito del posgrado hay dos realidades que están ya aquí para quedarse. Una, que digamos, y fruto, lo hemos visto en esta pandemia, ¿no? Fruto supongo que todos lo han notado, que todos nuestros trabajos se han multiplicado por 3. El confinamiento ha hecho que hayamos trabajado todos el triple de lo que estábamos trabajando hasta este momento, y además ha cambiado los roles del mundo del posgrado, ¿no? Antes, digamos, era bastante habitual, ¿no?, tratar de tener un año para dedicarte al posgrado. En estos últimos años se había venido acelerando, pero la pandemia yo creo que nos ha traído y se queda ya con nosotros la idea de los posgrados al tiempo que uno ejerce profesionalmente, ¿no? Y por tanto eso es un cambio relevante porque tanto en el modo de organizar nuestra vida profesional como en el modo de los que nos dedicamos a dar formación, impartir esa formación, hay que pensar que es una formación ya no en exclusiva, sino compartida con el modo profesional. No estoy diciendo que esto sea bueno, estoy diciendo que es una realidad, ¿no?, que es lo que usted me estaba planteando. Y en relación con temas, fíjese, nosotros, digo, para hablar uno de los temas más relevantes, ¿no? Yo ya he citado la bioética, la seguridad de las crisis y emergencias, que son temas indudables, pero por citar uno de los que, o el español como elemento de gestión cultural y de valor económico, ¿no? Pero por citar uno de los temas que usted estaba refiriéndose así como entre los grandes titulares, ¿no? El derecho y la economía. Nosotros tenemos un máster en análisis económico del derecho. ¿Por qué? Porque pasaba, a mí me parece de los más agudos y de los más interesantes del instituto, porque, claro, pasaba que o los abogados sabían poco de economía o lo que les llevaba, sobre todo a los de mercantil, ¿no?, saber un poco de cuestiones económicas, o los economistas que sabían poco de derecho, ¿no? Este es un máster que da herramientas para hibridar ambas disciplinas que en el fondo están presentes prácticamente en todo el desempeño profesional que alguien que haya estudiado ciencias sociales o jurídicas vaya a hacer en su vida. O sea, es un máster tremendamente útil, ¿no? Por tanto, desde luego esas son materias muy innovadoras. Y luego, en el otro ámbito en el que somos especialmente competentes en el instituto, que es la formación de servidores públicos, nuestro máster de alta dirección pública, en este caso, está focalizando mucho, y he visto también que aquí se está avanzando en esa línea con las dificultades que tenemos todos para ello, pero que es también una tendencia que está para quedarse, en el gobierno digital, en el modo
de ejercer las responsabilidades públicas de manera no solo de que la relación con el ciudadano, ya también el mundo digital manda, ¿no? Y me refiero no solo a las redes o lo que uno puede opinar o presionar o decir o como estamos viendo aquí en torno a las 3 causales y demás, sino también en el modo de gestión digital stricto sensu, ¿no? Nuestros países poco a poco se van incorporando a que con un ordenador podamos hacer instancias, procedimientos. Bueno, todo eso requiere una infraestructura, una preparación, un cambio de cultura funcionarial y de cultura de la gestión pública en la que nosotros venimos trabajando al menos desde hace una década y que está dando unos resultados estupendos, ¿no? Con experiencia. Estoy pensando en algunas en Colombia, en determinados ámbitos, porque también hacemos mucha asesoría técnica a gobiernos y administraciones de diferentes estados, ¿no? Bien, vamos a colocar unos mensajes para entrar en la parte final del cafecito de hoy. No se muevan. Entramos a la parte final del cafecito de esta presentación de hoy con el profesor Antonio López Vega, español, que tiene un itinerario que ya ha desarrollado parte y me imagino que faltan otros contactos. ¿Qué es lo que le falta por hacer y qué es lo que ha hecho, profesor? Bueno, ya desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque aquí uno se siente en su casa, estoy enfilando mis últimos días en este querido país. Estuve en Santo Domingo, donde estuve, por ejemplo, en el INAP y en el propio MESTIT, donde firmamos las becas MESTIT que son inminentes, ¿no? Van a salir prácticamente, me decían, en el Ministerio en unos días y, por tanto, digamos, una con diferentes instancias gubernamentales. Con ese a Santo Domingo voy a visitar al ministro de Economía. Tuve un encuentro con varias viceministras y viceministros, especialmente la viceministra de Cooperación, las viceministras del Ministerio de la Mujer. En fin, muy, muy interesante. Ha sido un intercambio de ideas y pareceres sobre cómo nos ha dejado nuestras realidades esta pandemia muy sustantivo. Esta tarde voy a ir a Puerto Plata, donde voy a tener varias reuniones y todavía hasta el sábado que regresaré, Dios mediante, a Madrid. También tendré diferentes encuentros con medios de comunicación, con antiguos alumnos y digamos, también con muchos en algunos hospitales, ¿no? Porque nosotros estamos prestando muchísima atención ahora mismo a la formación de los médicos, a esa cuestión de la bioética y a dar, perdón por la analogía, quizá no muy afortunada en este contexto, a dar oxígeno y a dar, digamos, asistencia a los clínicos que están en primera línea de batalla, ¿no? En esta pandemia, para, digamos, que se sientan acompañados porque desde luego en nuestra experiencia, lo que estamos viendo en nuestra asistencia a los diferentes hospitales a los que asistimos con formación, es, en fin, que se están sintiendo también muy solos y muy cansados física y emocionalmente en estos meses de pandemia, ¿no? El interés de ustedes como Instituto Ortega y Gasset es drenar las becas a estudiantes dominicanos a través de la MESIT. Bueno, nosotros tenemos becas porque, como decía, somos un instituto en español, no de España, que están abiertas. No distinguimos, como instituto liberal, no distinguimos de nacionalidades. O sea que cualquier persona de cualquier nacionalidad puede aplicar a nuestras becas propias. Es verdad que para los dominicanos, creo que es un acierto de sus gobiernos, porque en los últimos 20, 25 años ha sido recurrente y mantenido por los gobiernos de diferentes colores. Las becas MESTIT están muy bien dotadas, son muchas. Nosotros, por ejemplo, este año ha aumentado el número de becas que el MESTIT dota para el instituto. Lo hemos multiplicado prácticamente
por 4 en ese sentido, han depositado su confianza en nuestro instituto. Por tanto, ahí hay una oportunidad, ¿no?, de un instituto como este que es complutense, que es de enorme calidad, que está muy bien ubicado en los rankings en sus temas, poquitos, porque no es como las grandes universidades o las grandes facultades que igual tienen 20 o 25 másteres. Nosotros tenemos 7 o 8, todos del espacio europeo superior de educación. Esto quiere decir que luego da acceso al doctorado y que además están homologados en buena parte del mundo. Por tanto, desde luego, quien venga a estudiar al instituto recibirá la mejor formación y ahí las becas, la verdad, son una oportunidad para los estudiantes dominicanos. Hay más, el gobierno español también da abiertas a los dominicanos, como las becas de AECID o de la Fundación Carolina, muy dedicadas también al ámbito de la cooperación, por ejemplo, que es otro de nuestros másteres estrella, ¿no? Desde hace tiempo formamos en el ámbito de la cooperación internacional a muchísimos funcionarios de diferentes países del mundo, ¿no? Y por tanto, yo creo que, digo por terminar con una frase muy histórica, ya que soy historiador, como diría Churchill, no hay que desaprovechar una buena crisis, ¿no? Y estas becas y este contexto en el que nos movemos está ofreciendo una oportunidad para reinventarse y relanzar, ¿no?, la carrera de muchas personas a través de una formación de calidad y de posgrado en este caso. Muy bien, muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Que la suerte le siga acompañando lo que le resta de estadía en el país y un feliz regreso a Madrid, España. Muchísimas gracias por recibirme con el corazón abierto, como siempre, en la hora estelar. Cómo no. Gracias al profesor Antonio López Vega, que ha estado con nosotros compartiendo este cafecito de hoy. Aquí concluye el programa.